Dice, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he percibido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, vino temblando y postrándose delante de él, declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Muy interesante, ¿no? O sea, y el hecho está ahí narrado, pero la mujer había creído en él porque fue a tocarlo específicamente a él, ¿no? Entonces creyó que él, y había escuchado y tal vez visto los milagros que habían. Y era una época muy aciaga en aquellos años, ¿verdad? Porque creer en Jesucristo era un problema entre la misma religión y entre los dominantes políticos que eran los romanos. Ahora, trayendo todo esto a nosotros, esta mujer creía que Jesucristo podía ayudarle, ¿no? Ella creyó en él. Ahora, ¿cómo le hacemos nosotros hoy en día? Porque vamos a hablar de la fe, ¿no? Para ser sanados. Entonces, hoy en día, ¿conozco yo y acepto a Jesucristo? Yo, Juan Alvaradejo, lo conozco y acepto que Él es Jesucristo, el Salvador y Redentor y Creador de todas las cosas. ¿Creo eso? Bueno, yo puedo decirles que todos hemos pasado por experiencias diferentes para este efecto, porque la fe se muestra que cuando aceptamos a una persona, en este caso Jesucristo, ponemos por obra lo que nos ha indicado. Eso es fe. Si yo creo en Jesucristo, pongo en práctica todo lo que he convenido con él que voy a poner en práctica. Si no lo pongo en práctica, no tengo fe en Jesucristo. Porque hemos recalcado muchas veces que la fe no es una concentrancia o unas manitas puestas así nomás, ¿verdad? Sino que la fe se traduce en obras, dicho por los apóstoles también de aquella época y los de esta época. La fe son obras. Y entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos fe en Jesucristo, hoy, en aquella época era un poco diferente porque apenas andaba en la prédica, estaba con todo ese proceso y bautizaban, sí, bautizaban ellos, pero pues todavía no tenía una expansión tan grande como lo tenemos ahora, que vamos con los misioneros, con el barrio, con la estaca, con la unidad respectiva, aceptamos el bautismo porque creemos en él y convenimos seguir a Jesucristo. Si yo obedezco lo que combine con Jesucristo, entonces yo tengo fe. Si no obedezco, no tengo fe. Y hay una escritura, chava, que hemos repasado muchas veces aquí, ¿no? Que está en la sección 130, ¿no? ¿Te acuerdan qué dice esa escritura? La sección 130, versículo creo que 20 o 22. La podemos buscar por ahí y ponerla para Sí, recordarla y repasarla y entonces ponernos en el mismo plano de seguimiento para poder repasar el tema apropiadamente, ¿verdad? Y que podamos referirnos a esto como lo que es la fe hoy en día. aquí la comparto. Ahí está. No, ¿dónde está el que dice que hay una ley irrevocable? 132, ¿no? No, sí es 130-20. Ok, adelante. Aquí la tenemos. Dice, Gracias.
Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Bueno, a mí me parece que Galilei y los que declararon acerca de la materia, todos estos hacen declaraciones así como axiomas, ¿verdad? Que funcionan. La ley de la gravedad, la ley de la atracción universal y tal. Entonces Jesucristo hace una declaración así, o más bien ellos hacen una declaración como Jesucristo, porque dice, miren hermanos, hay una ley, o sea, y la ley pues es lo que él ha vivido para llegar a ser Dios y lo que el Padre ha puesto y vivido para llegar a ser Dios. Y esta ley es irrevocablemente decretada desde antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y lo aclara, y cuando recibimos, y ahí tiene una referencia acerca de bendiciones, ¿verdad? Y tiene una declaración muy interesante en el versículo 26 de Deuteronomio. En la referencia dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjate, dice, la bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahí la tiene ya, ¿eh? Sí, aquí está del lado derecho. Ándale, vamos a leerla porque está muy padre, ¿no? Sí, dice, aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no obedecéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Fíjese. Y luego abajito, está más moderna, la otra escritura 132. No sé si la tienes por ahí, en la misma referencia que estábamos viendo abajo, viene Doctrina y Convenio 132.5. Sí, aquí está. Ándale. Dice, porque todos los que quieran recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, creo que es una ley muy bien colocada, muy bien puesta y algo un poquito difícil de digerir en nuestros días por todos los recursos que tenemos, pero está muy, muy bien establecido que aquí nos dice que podemos recibir una bendición, pero si seguimos la ley, y si no la seguimos, ¿qué vamos a recibir? Pues una maldición, dice la referencia, ¿no? Vamos a recibir una maldición. Entonces, basado en esto es que tenemos la definición de fe. Yo creo en Jesucristo, creo las leyes o los mandamientos que nos dio para obedecer, y obedecer estas leyes y mandamientos traen una bendición. Y el no obedecerlos, pues trae una maldición, ¿no? Y luego aclara, y si cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Y eso fue lo que pasó en la antigüedad y que es lo que pasa hoy. Entonces, vamos a irnos como referencia a la sección 42, Víctor, si nos ayudas, Sí. para encontrar el tema de la fe, de cómo funciona la fe, el creer en Jesucristo y esto de la ley decretada, ¿no? De esta manera nosotros podemos encontrarnos ya con el objetivo de nuestra plática hoy, ¿no? Bueno, lo dejo. Antes de continuar, yo quisiera, tengo algunos comentarios y preguntas, ¿eh? O sea, yo vengo aquí con la intención de aprender. Sí.
Yo qué es lo que estoy percibiendo y estoy escuchando con muchísima atención, qué es lo que está planteando usted y las premisas fundamentales. Y básicamente usted está diciendo algo que hemos dicho mucho en este canal. Fe es igual a obediencia, ¿no? Así es. Bueno, a ver. En la mujer, en el caso de la mujer del flujo de sangre que veíamos ahorita en el capítulo 8 de Lucas, ella lo que hace es estirar la mano y al instante, dice la escritura, fue sanada. Y bueno, usted lo trasladó a la época actual y dijo algo más o menos como esto, dijo, para nosotros hoy en día es diferente. ¿Sí? Para nosotros se requiere obediencia, porque en aquella época apenas se estaba enseñando. Y yo me pongo a pensar en este punto, ¿no? A ver, cuando hablamos de fe, y estoy pensando sin concluir algo, realmente. Estoy Sí, tratando de aprender. Yo veo la guía de estudio de las escrituras y dice en la definición de fe, tener confianza en algo o en alguien. sí, Dice, en el sentido en que por lo general se emplean las escrituras, la fe es la confianza de una persona en Jesucristo que le lleva a obedecerle. Entonces, de acuerdo con esta definición, la fe en sí misma es confianza en quién, en Jesucristo. ¿Esa fe a dónde te lleva o esta confianza a dónde te lleva? Te lleva a obedecer los mandamientos. claro. Ahora, a partir de esto, ¿no será que a lo mejor estamos hablando de fe en dos distintos tipos de acepción? Una acepción sería fe vista como confianza plena en que algo o alguien, en este caso Jesucristo, me puede sanar físicamente. Y otra vista como fe para actuar, la fe que me impulsa a actuar y obedecer ciertas leyes o normas. Ujú. De tal manera que para efecto de ser sanado, no necesariamente yo tengo que estar obedeciendo ciertas leyes porque a lo mejor ni las conozco, si las conozco, no sé, porque no, a ver, este punto, ¿no? Hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos sobre la cual todas las leyes se basan. Todas las bendiciones son. Todas las bendiciones se basan, ¿no? Y para recibir esa bendición es necesario obedecer la ley. Así es. Y hay personas que sin obedecer la ley de salud, o hay personas que sin obedecer los mandamientos de Dios, acuden a la deidad y son sanados. Bueno, estamos analizando el caso de un santo de los últimos días que entiende como tú, como Víctor, como yo, ¿verdad? Pero habrá santos en otro nivel y ahí podríamos aplicar perfectamente la gráfica de inteligencias, ¿no? Según la medida de la creación de cada quien, ¿no? Por ejemplo, a mí cómo me va a disculpar el Señor de la ley de salud que conozco de cabo a rabo y que me ha mostrado su poder a través de ello. Yo no tengo otra alternativa porque ya entiendo, ya sé y Él me lo ha manifestado. Entonces, por eso la aseveración del Elder Abrea, aplicado a este caso que tú planteas, es que yo no puedo vivir por debajo de lo que ya sé. Entonces, esta observación da pie a algo muy interesante, ¿verdad? Pero, a ver, antes de avanzar, Manuel Verdejo, a mí me gustaría regresarme porque creo que se va a ir un poquito por este último punto cuando mi punto inicial es, no estamos hablando de la fe en dos distintas acepciones, en una fe vista como confianza para ser sanado y otra fe vista como el impulso para actuar y obedecer los mandamientos. A ver, Víctor, explícame porque no entendí bien. Yo creo que la fe es la misma. Son dos casos los que pone Salvador, ¿no? Una es la que me impulsa a obedecer los mandamientos y la otra es la que tal vez yo sin obedecer los mandamientos y estoy enfermo y yo digo, yo tengo la fe suficiente para ser sanado, ¿no? Yo sé que Jesucristo, que el Padre Celestial me pueden sanar. Y eso no representa o eso no implica que yo esté obedeciendo los mandamientos. Pero yo creo que el principio, el resultado es diferente, pero el principio de la fe es el mismo. Es decir, la fe te va a llevar a actuar, pero también la fe te puede llevar a creer. Entonces, no veo cómo se contrapongan estas dos cosas, ¿no? Sino que Sí, la yo diferencia no está planteo,
Yo no planteo una contraposición, sino planteo que se pueden tratar de cosas distintas. Posibilidad, ¿no? Una posibilidad. Por ejemplo, ahorita me acordé de este hombre que llevó a su hijo que estaba enfermo, ¿no? Está en Marcos 9. Si me dejas, voy a compartir, ¿sí? Voy a compartir parte de Marcos capítulo 9. Ahorita vino a mi mente, ¿no? Cuando le dice, creo, al que cree todo lo es posible, ayuda a mi incredulidad, ¿no? Por aquí va. Dice, y Jesús dice, vamos a ver, un poquito más atrás, le llevaron a un jovencito, ¿no? A Jesús, y los discípulos no pudieron. Entonces, en el versículo 19, en el 18 dice, donde quiera que le toma, le derriba, el demonio echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. Y respondiendo él, o sea, Jesús dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, de inmediato sacudió al muchacho, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. Inmediatamente Jesús actuó en consecuencia y echó este demonio. En este caso no es un caso de sanación física, pero sí es un caso de fe. Y aquí este hombre aparentemente no tenía la suficiente confianza o la suficiente fe, pero cuando el Señor le dice, oye, si puedes creer, y él le dice, bueno, ayúdame a creer. Entonces, es en este punto donde yo digo, a ver, aquí no hay obras, aquí hay un principio y un deseo de creer nada más. Pero lo que está viendo Jesucristo es la capacidad de prácticamente él se entera de Jesucristo en la problemática y va y por los que estamos mencionando de que crees, que no crees y todo eso. Pero el Salvador Jesucristo lo está viendo en proyección, ¿no? En lo que él podrá llegar a ser y de ser un discípulo del Salvador a través de todo esto. Lo proyecta, ¿no? Y está bien, o sea, porque está creyendo, ¿verdad? Tiene todo lo que se requiere, es buena semilla que está cayendo en buena tierra, ¿ok? Y nosotros, no sé si afortunada o desafortunadamente, ya tenemos alrededor de 49 años en medio de esto, yo personalmente 40 y algo de años. Entonces, obviamente que no puedo estar en la misma situación que este hombre, ¿verdad? Porque yo ya pregunté, yo ya recibí, ya tengo, y es cierto, entiendo que no se contraponen, pero también, por ejemplo, hay hermanos que se acaban de convertir al Evangelio y que el Señor los escucha y los atiende en virtud de la proyección que Él les ve, ¿no? O sea, que yo creo que es parte de la aplicación de esta fe. Pero es interesante al saber cómo opera, que te puedes enfocar, ¿no? Que realmente puedes tomar los elementos para conjugarlos porque sabes que funcionan. Entonces, yo ya puedo decir, a ver, ¿cuáles son los elementos que participan en ser sanado? Porque yo creo que sí lo va a hacer. Si yo conjugo los elementos, la fórmula que él dio para juntarlos y entonces ponerlos a prueba, funcionará. Y funcionará muy bien. Y yo creo que aquí la situación está en que por las escrituras que leímos en Doctrina y Convenios, podríamos pensar que un milagro se va a dar como consecuencia de la obediencia a algún mandamiento o el cumplimiento de una ley, porque estamos viendo el milagro o un efecto de sanación o un acto de sanación, lo estamos viendo como una bendición. Entonces, si siguiéramos ese criterio, pues tiene que haberse cumplido alguna ley para recibir esa bendición. Pero quizás nos falta entender el cómo se dan los milagros.
si realmente la ley en la que se basan es la obediencia, porque en muchos de los casos que vemos en los milagros, sobre todo en el Nuevo Testamento, pues no había una obediencia previa. En muchos casos, ¿no? Como dice hermano Alvaradejo, muchos apenas estaban escuchando hablar de Jesucristo y tal vez sí vivían su religión judía a su manera, muchos de ellos, pero hay otros casos en los que estoy seguro que no. Entonces, ¿cómo actuó ahí la fe de ellos para recibir esa bendición cuando no había una obediencia de por medio? Yo creo que esa es la cuestión de las cosas, ¿no? Que plantea Salvador. Sí, y lo que yo considero que es que el Salvador Jesucristo veía su potencial de llegar a ser y por esa razón procedía, ¿no? Que ya ven que incluso los que hubieran aceptado el Evangelio en esta vida, cuando se mueren se van al paraíso, o sea, sin mayor problemática. De ahí me surge, perdón, me surge una pregunta que sí está relacionada con esto que estamos hablando. Yo soy un santo de los últimos días, yo conozco la ley, tengo convenios, conozco los mandamientos. Imaginemos que yo me alejo de esos convenios. Entonces caigo en una situación en la que necesito un milagro. Supongamos que yo estoy enfermo, mi hijo está enfermo o algún ser querido está enfermo y yo estoy ejerciendo mi fe, tal vez orando para que esa persona se sane. Yo estaría en posición de pedir ese milagro cuando no estoy siendo digno aparentemente de recibir esas bendiciones. ¿Puede haber ahí un milagro? Pues mira, en tu relación, pero en mi opinión, Chava, a ver tú qué opinas, pero en mi opinión es, obviamente tú te das cuenta, ¿no? Y dices, creo que me salí del carril, ¿no? Y a lo mejor yo pienso que tú estarías orando y pidiendo, Padre Celestial, me comprometo a regresar al carril. Ayúdame, ¿no? Entonces, obviamente ahí estás, eres un prospecto para que suceda el milagro, porque estás queriendo comprometerte a regresar al carril para sujetarte a la ley, ¿no? Entonces, en la aplicación de la deidad, obviamente, él ve esa capacidad, esa sinceridad y puede suceder, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, yo lo estoy viendo como yo, ¿verdad? Yo digo, aquí estoy. O sea, ¿qué es lo que necesito de mi Dios? Ah, pues yo necesito esto. Ah, muy bien, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la ley que corresponde? La tomo y la obedezco. Y entonces recibo el beneficio. Así. Yo así lo veo de simple, pero obviamente que tiene sus aplicaciones dependiendo de las características de aquellos que se relacionan con el Salvador y con el Padre, ¿no? Pues precisamente, Víctor, más o menos mi inquietud surge de un planteamiento como el que tú traes, ¿no? Porque en este punto, ¿no? Lo que yo entendí hasta este punto es, de acuerdo con lo que dice el hermano Alvaradejo, es, bueno, depende de en qué camino estés del sendero, ¿no? En qué parte del camino estés en el sendero, en qué nivel estés, por decirlo de alguna manera, si tú ya recibiste la ley o no la has recibido, para ver qué punto de fe se requiere de ti. Si tú ya recibiste la ley y no estás obedeciéndola, entonces, ¿hasta dónde puede llegar el milagro que puedes pedir? Y ahí es donde yo sí me genera un poquito de inquietud de este punto, porque no sé qué tan sostenible pueda ser esta tesis, porque veo casos en las escrituras donde efectivamente se dan milagros aún sin tener la ley y teniéndola sin haberla obedecido, ¿no? Entonces, o por ejemplo, vamos a salirnos de nuestra esfera, de nuestra burbuja santo de los últimos días y vámonos allá afuera, ¿no? Y hay muchas personas que le piden a al Dios o a lo mejor hasta a un santo si quieren, ¿no? Y que si les concede un milagro van a hacer tal cosa. Y de ahí surgen las mandas se llaman las mandas, ¿no? De ahí surgen las mandas y efectivamente, ¿no? Se les concede el milagro y luego empiezan a hacer este tipo de sacrificios, de hacer ciertas cosas cada cierto tiempo para dar gracias por ese milagro, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Yo
no estoy ahorita en este punto tan cierto en cuanto a la confianza y las obras, en cuanto a que sean necesarias ciertas obras para que se conceda la sanación física específicamente, ¿no? Ahora, acuérdate de la escritura, yo lo soporto en una escritura. Esta escritura dice, donde mucho se da, mucho se requiere. Y el que peque contra mayor luz, mayor condenación recibirá. Está en la ¿Eso tiene sección. aplicación física o se queda en lo... Tiene aplicación en lo espiritual, estoy de acuerdo, pero en lo físico, para efecto de ser sanado? Porque aquí estamos en un punto de sanación física Se exclusivamente. aplica igual, se ¿Sí? aplica exactamente igual. Está en la sección 81, 83 por ahí. Y entonces ahí se aplica esto. Yo, por ejemplo, yo no puedo, no, de mí se tiene que esperar más. O sea, yo tengo que entenderlo y hacerlo. Y alguien que apenas está queriendo creer, pues también califica. O sea no es, pero precisamente la propuesta de tratarlo es que a veces ya estamos con el convenio y seguimos actuando como la hermana que extendió el brazo para tocarlo. O sea, y no se puede. Eso es lo que a mí me pone a tratar el tema para que los que ya tenemos convenios nos alineemos, o como el caso que plantea Víctor, si me salí de la barra de hierro, regreso a la barra y le digo, señor, aquí estoy, ¿verdad? Échale. Y entonces califica, ¿no? Definitivamente califica. Entonces, en todo caso, es probable, por los diferentes escenarios que hemos planteado, es probable que estos milagros de sanación se den para cumplir con algún propósito del Señor. Y en algunos casos puede ser simplemente dar una bendición asociada a la obediencia. En otros casos puede ser, aquí estoy yo, tienes que seguirme y ve y no peques más.